Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de la clase de electromagnetismo 1. Mi nombre es William Fernández, estudiante de la Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este video trataremos sobre lo que son las líneas de transmisión. Veremos un problema sobre la línea de transmisión. Como saben, ahora nuestras líneas de transmisión nosotros las analizaremos mediante un modelo circuital, dejando de lado el modelo de campos. Entonces, esto de tal manera porque ahora viene siendo más práctico analizarlo por un modelo circuital, me es más simple y más práctico. Entonces vamos a analizarlo de la siguiente manera. Nos dicen, a continuación se le presenta un problema, resuélvalo de forma clara y ordenada. Entonces nos dice el enunciado, en cierta línea de transmisión, como la mostrada, esta es la figura, se tienen los siguientes datos: la velocidad angular de 10 a la 6 radianes sobre segundos, nos dan la constante de atenuación, que sería alfa, de 8 decibeles por metro, nos dan nuestra constante de fase, que viene siendo beta, 1 radian sobre metro, nos dan la impedancia de características 60 más 40J, nos dan la longitud de la línea, que es 3 metros, nos dan el voltaje de entrada, el voltaje del generador y la impedancia del generador, y nos dicen que al medir el voltaje y corriente en las terminales para Z igual a 2/3 de L, se obtienen los siguientes resultados. Entonces nos dan los valores del voltaje y corriente en el circuito. Entonces, entonces nos dice en el primer inciso, determine los parámetros de la línea R, L, G y C. Cabe mencionar que estos parámetros se caracterizan porque están dados por unidad de longitud. Esto es debido a que no son uniformes en la línea. Entonces, ahora, dicho esto, continuamos con el cálculo. Dado que alfa nos lo dan en decibelios y nosotros para hacer los cálculos los ocupamos en nepers, entonces nosotros lo pasamos a nepers por metro. Entonces, un neper equivale a 8.686 decibelios. Entonces, obtenemos que nuestra constante de atenuación va a ser 0.921.022 neper por metro. Y ahora sí ya lo tenemos en valores estándar. Y la constante, y de ahí estos valores simplemente ya son los dados, la constante de fase y la impedancia característica. Esta constante de propagación está dada por alfa más j beta, como no podemos ver en este caso, alfa más j beta. Entonces, como ya tenemos alfa y tenemos beta, entonces escribimos simplemente nuestra ecuación de nuestra constante de propagación. Entonces, ahora sí, ya resolviéndolo de la misma forma como nos dice el libro, que la constante de propagación es alfa más j beta, que eso va a ser igual a la raíz de R más j omega L por G más j omega C. Entonces, vamos a quitar la raíz elevando al cuadrado lambda, sí, lambda o gamma, no recuerdo cuál es. Entonces, elevando al cuadrado nuestra constante de propagación, quitamos la raíz y como ya tenemos el valor de nuestra constante de propagación, basta solo con elevarlo al cuadrado. Entonces, al elevar eso al cuadrado, nos dan los siguientes resultados. Entonces, aquí tengo el valor aquí pasé alfa en decibelios a nepers. Y esto de neper por metro. Entonces, al elevar esto al cuadrado, nuestra constante de propagación nos arroja los siguientes valores.
que vienen siendo estos de acá. Aquí tuve un pequeño error, aquí es 17, aquí es menos 0.1517. Aquí está, me confundí. Igual no, el cálculo no va a variar demasiado si se hace con menos 0.1518. Entonces aquí tenemos una primera ecuación que relaciona este número real, este es un número real, equivale a esto, y este número complejo equivale a esto. Entonces nosotros también conocemos que nuestra impedancia característica, la fórmula que nos da el libro, es la siguiente, que es la raíz de R más J omega L entre G más J omega C. Entonces, al elevar eso al cuadrado, cancelamos la raíz, que es lo mismo que hicimos acá. Y simplificando un poco, o sea, simplificándolo bien. Entonces, como son valores complejos, esto puede pasar aquí, esto pasa arriba de la siguiente forma. Entonces ya tenemos que esto es puro cálculo, pura álgebra. Entonces al final nos queda este valor, y al separarlo, entonces tenemos que nuestro valor real va a estar dado por esto, y nuestro valor imaginario va a estar dado por esta expresión de acá, tomando el negativo, aclarando que siempre se toma el negativo. Entonces nuestra impedancia característica nos decían que es 60 más 40J. Al elevarlo eso al cuadrado, nosotros obtenemos que va a ser 2000 más 4800J, como estaba de acá. Entonces ya ya podemos armar un sistema de ecuaciones donde relacionamos nuestro valor real con el valor real dado, y nuestro valor imaginario con el valor imaginario de la solución, de la misma forma acá. Entonces, armando el sistema, nosotros tenemos estas cuatro ecuaciones escalares, y resolviéndolo, aquí ya lo tengo resuelto dado que es más, para no alargar tanto el video. Entonces, como son valores al cuadrado, vamos a tener valores positivos y negativos. Entonces nosotros vamos a tomar los valores positivos. Como pueden ver, aquí ya están los valores positivos, y para acá serían los valores negativos. Entonces nosotros solo nos interesan los valores positivos, ya que no pueden ser negativos, pues. Entonces obtenemos que nuestra resistencia es de 15.26 ohmios por metro, nuestra capacitancia de aquí aproximando 454 nanofaradios, nuestra conductancia de 0.018319 Siemens por metro, y nuestra inductancia de 97 microhenrios sobre metro, que son los mismos parámetros de acá. Acá cabe recalcar que si no va este ohmios sobre metro, si no va si no está caracterizado por unidad de longitud, entonces no son los parámetros de la línea, sino que son parámetros son diferentes a las resistencias, a las otras resistencias. Entonces, sin este metro es una resistencia normal, con este metro es una resistencia que caracteriza la línea. Y entonces, ahora pasando al inciso B, nos piden que encontremos nuestra impedancia de carga. Entonces, en nuestra impedancia de carga nosotros nos están dando los valores de voltaje y corriente. Voltaje de salida y corriente de salida. Entonces, nosotros ya conocemos esto. Y cabe recalcar que nos los dan para un punto en específico, en Z igual a 2/3 de L, recordando que L vale 3,
entonces solo quedaría en z igual a 2 metros. Entonces, al hacer este cálculo, aquí como este va a quedar 3 menos 2 tercios de L, y L es igual a 3 metros, entonces esto se hace 1. Entonces solo nos queda la tangente hiperbólica de nuestra constante de propagación. Como pueden ver, la z de entrada va a ser igual a esto, y también nos dicen que va a ser igual a esto. Entonces, como ya tenemos el valor, estos dos valores, basta con igualarlo a esta ecuación y despejar para zl. Entonces podemos comprobar que aquí está entonces la tangente hiperbólica de la constante de propagación, que sería que está dada por aquí, que está dada por 0.921 más j, nos da que es 1.0914 más 0.3227 j. Entonces, al calcular solo nos basta resolver esta ecuación despejando para la z de carga. Resolviendo esa ecuación, que sería, cabe recalcar que es una ecuación compleja, entonces resolviendo esta ecuación, nosotros obtenemos que nuestra z de carga va a ser 65.95 más 43.03 j. Como podrán observar, no ha sido tan complicado calcular todos estos valores, dado que cada uno ya tiene su fórmula, y eso es debido al análisis circuital que nos permitió deducir todas estas fórmulas. Pasando al inciso C, nos dice que supongamos que nuestra línea se dañó, pero nosotros sin embargo tenemos una línea totalmente igual, solo que difiere en la longitud, que ahora L sería un medio de nuestra L normal. Entonces nos hacen la pregunta, ¿en cuánto aumentó o disminuyó la corriente de entrada de la línea? Entonces, como necesitamos nuestra corriente de entrada I0 y B0, podemos hacer nuestro circuito equivalente, que sería el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, para encontrar B sub 0, bastaría con aplicar un divisor de voltaje, que sería el voltaje del generador, por la resistencia, por la impedancia en la cual lo queremos calcular, entre la suma de las impedancias. Y para E sub 0 podemos calcularlo tirando la malla, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, que va a ser el voltaje generador entre la suma de las impedancias. Entonces, pero como ahora nuestra impedancia de entrada va a cambiar, porque cambia nuestro L, entonces para nuestra impedancia de entrada, aquí en Z igual a 0, entonces L va a ser igual a 3 para la línea original, porque nos piden cuánto aumentó o disminuyó, o sea que tenemos que conocer nuestra corriente inicial cuando teníamos nuestra línea de transmisión de 3 metros, y nos piden la corriente inicial para nuestra nueva línea de transmisión, para nuestro nuevo valor de longitud de nuestra línea de transmisión. Entonces, calculándola para el valor original en z igual a 0, entonces esta se reduce a esta ecuación, a la tangente de la tangente hiperbólica de la constante de propagación por la longitud de la línea de transmisión. Entonces, aquí haciendo el cálculo aparte para que no sea tan engorroso meter todo esto a la calculadora, la tangente hiperbólica de nuestra constante de propagación por la longitud de nuestra línea de transmisión, en este caso la original,
nos queda el siguiente valor. Entonces, al hacer el cálculo de la Z de entrada, vamos a obtener lo siguiente. Como pueden ver, lo único que cambia con la anterior es la tangente hiperbólica. En este caso va a estar dada por este valor. Y aquí tenemos nuestra Z de entrada para Z igual 0. Y ahora, como ya tenemos nuestra constante de entrada, simplemente nos vamos a esta fórmula. Entonces ya tenemos nuestra impedancia de entrada, nuestra impedancia del generador y el voltaje del generador. Entonces, al meter eso al sustituir y calcularlo, como nos dicen que además tomamos como referencia el voltaje del generador, que es lo común que se hace, entonces aquí estaría por 20 ángulo de 0 grados. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es 20, un valor que 20 eso equivale a 20 nomás, entonces es un valor puramente real. Y ahora lo dividimos entre nuestra impedancia de entrada en Z igual a 0 más la impedancia del generador, recordando que es 50 ohmios por metro. Entonces obtenemos nuestra siguiente ecuación. Ve nuestro siguiente resultado. Ahora esto está dado en forma rectangular y generalmente se escriben las corrientes y tensiones en forma polar. Entonces al pasar eso a forma polar obtenemos que es 0.1708 con ángulo de menos 19.98. Entonces ya tenemos nuestra corriente de entrada con la línea original. Ahora, ¿qué nos falta? Encontrar nuestra nueva corriente de entrada para la línea más corta. Entonces los cálculos vienen siendo bien similares. Aquí vamos a recalcar que ahora vamos a utilizar L', donde L' es un medio, o sea, es la mitad de nuestra línea anterior. La longitud de nuestra línea anterior era de 3 y en este caso L' es la mitad, entonces significaba que va a ser 3 medios, que eso equivale a 1.5. Entonces, de la misma forma, calculando aparte la tangente hiperbólica, ahora con nuestro L', que es 3 medios, nos obtenemos el siguiente valor, este valor de acá. Entonces, de la misma forma, calculando nuestra impedancia de entrada con esta fórmula, obtenemos, como pueden ver aquí está. Entonces, ahora sustituyendo el valor de la tangente hiperbólica con nuestro L', obtenemos que nuestra impedancia de entrada para la línea más corta va a ser de 59.67 más 39.76 J ohmios por metro. Entonces, de la misma forma, calculando la corriente con la misma ecuación anterior, el voltaje del generador entre la impedancia del generador más la impedancia de entrada, obtenemos nuestro valor en forma rectangular. Y como sabemos que nuestras corrientes y voltajes por convención se escriben de forma polar, lo pasamos a forma polar y obtenemos el siguiente valor, 0.1714 con ángulo de menos 19.93. Entonces, como podemos observar, nuestro ángulo casi no varió, no varía mucho, o sea, varió 5. Nuestro ángulo varió en 0.05, al igual que nuestra corriente, como está dado en amperios,
este varió en 0.06, 0.0006, o sea, en 0.6 miliamperios. Entonces obtenemos que nuestra corriente para la línea más corta, para nuestra línea más corta va a ser mayor que para nuestra línea normal. Esto es por la longitud, pues. O sea, si es más larga, mayor impedancia. Entonces mayor oposición al paso de la corriente. Entonces ahora obtenemos que nuestra corriente de entrada es este valor y como podemos observar aumentó respondiendo a la pregunta del inciso. Aumentó la corriente de entrada de la línea. Y con esto ya finalizamos nuestro ejercicio. Espero este ejercicio haya sido de utilidad y hayan comprendido bien los conceptos, que es más que todo encontrar ciertos valores. Casi todos los valores tienen su fórmula y solo cabe relacionarlas, hacer sistemas de ecuaciones y tener bien claro que cuando cambia L, cambia el valor acá. Y además que hay que tener cuidado con esta fórmula, dado que para ciertos valores la tangente no está definida. Si en este caso aquí nos hubiera dado, o sea, para el caso de una línea sin pérdidas, aquí nos hubiera dado la tangente de pi medio, sabemos que no está definida, ese valor tiende a infinito. Entonces hay que usar una fórmula más general, como la que da el libro, que ni siquiera es la fórmula más general de todas. Permítanme. ¿Dónde estaba? Ya les muestro la forma. Bueno, de esta forma, este creo que no aparece, pero la fórmula más general sería sustituyendo esta L con L menos Z. O sea, esta L tendría que ser L menos Z. Y aquí, como podemos ver, entonces nuestra tangente, aquí solo basta con multiplicar por un coseno hiperbólico. Entonces aquí nos quedaría seno entre seno y aquí nos quedaría un coseno. Estos dos valores nos quedarían multiplicados por un coseno y esto nos quedarían con un seno. Y ahora sí nuestra fórmula sería más general. Y haciendo la fórmula más general aún, en vez de poner L, tendríamos que poner L menos Z. Y ahora sí obtendríamos nuestra fórmula más general. Entonces, como pueden observar, el ejercicio no es tan complicado como parece. Es más que todo analizar bien y tener bien claro las fórmulas. Dado que si no tenemos bien claras las fórmulas, no vamos a llegar al resultado correcto. Como este caso, cabe recalcar que aquí en z igual a 2 tercios, entonces al evaluar aquí es L menos 2 tercios de L. Como les decía, entonces la ecuación que aparece en el libro de Sadiku no es la forma más general. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues solamente para este caso era una línea disipativa. Aclarando que para este caso nosotros tenemos una línea disipativa, dado que tenemos la constante de atenuación. Era una constante de atenuación y tenemos un beta.
Bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.